todo esto que ya Sonia nos contó en detalle. Bueno, muy buenos días, estamos felices de verles, siempre es bueno encontrarnos. Y en este domingo estuve pensando en la semana y hay un tema que fue un poco recurrente en cuanto al pensamiento. Es un tema que en realidad alguno podrá recordar que compartí, ya en realidad más de una oportunidad he compartido este pasaje cuya base va a estar en Mateo capítulo 4, porque en realidad cuando yo era adolescente o joven, allá lejos y hace tiempo, dirá alguno, que el Señor lo perdone, no importa, yo leía La Tentación de Jesús y digo, ojalá a mí me tentaran con estas cosas, ¿viste? Porque vos decís, realmente las cosas que me tocan a mí son terribles comparado a lo que uno leía, que era la tentación de Jesús. Porque uno leía La Tentación de Jesús y dice, qué raro que son estas tentaciones, ¿no? Es como que no forman parte de lo que nos pasa habitualmente. Uno pensaría en pornografía, pensaría en plata, pensaría en robo, pensaría en malas palabras, pensaría en estafar al otro. Tentaciones que son más, digamos, más del llano, ¿no? Estas tentaciones, por eso las llamé al mensaje de hoy, después de pensar bastante en el adjetivo, le puse tentaciones premium, ¿no? Porque cuando estamos hablando de la tentación de Jesús, estamos hablando de las tentaciones de más alto nivel que el diablo pudo llegar a diseñar. ¿En qué evangelio no está la tentación de Jesús narrado? A ver, ¿quién se anima a decir? ¿En cuál no está? En el de Juan. ¿Y por qué no está la tentación de Jesús en el evangelio de Juan? ¿Por qué no está la tentación de Jesús en el evangelio de Juan? ¿Quién se anima a dar una respuesta? A ver. Porque está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas, pero no está en el evangelio de Juan. No está en el evangelio de Juan porque Juan presenta a Cristo en su naturaleza divina y como Dios no puede ser tentado. Los evangelios están diseñados por el Espíritu seleccionando aquellos aspectos de la vida de Jesús. El propio Juan dice que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no cabrían los libros en el mundo para narrarlo. Pero por eso los evangelios no son la historia biográfica de Cristo. Es una selección hecha por el Espíritu Santo que inspiró a los escritores de los 4 evangelios para que pusieran en sus páginas lo que correspondía al perfil particular que cada evangelio tiene. No son 4 copias del mismo manuscrito, sino que son 4 miradas de una misma estatua. Si nosotros miramos una misma estatua desde 4 lados distintos, vamos a ver cosas distintas, aunque es la misma estatua. Es la figura de Jesús mirada desde 4 lugares distintos. Y como Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, dice Santiago. Por lo tanto, Juan, en su enfoque, no va a presentar la tentación de Jesús, sí los otros 4 evangelios, lo cual nos da una primera pista del concepto de la tentación de Jesús. Jesús no fue tentado en su condición de Dios, porque como Dios no podía ser tentado. Ahora, si fue tentado por el mal, existía potencialmente la posibilidad de que Cristo cayera. O sea, ¿Cristo podría haber pecado? La respuesta absoluta es sí, por supuesto que sí, porque si no, ¿qué sentido habría tenido la tentación? No tiene sentido tentar a alguien con algo que no puede, con lo que no puede caer. Sería como tentar con pornografía a un ciego de nacimiento. No hay manera de que vea el objeto de la tentación y por lo tanto no carecería de sentido. La Biblia dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice Hebreos, pero sin pecado, o sea, lo aclara. Fue tentado aunque no pecó. Y ahí está su virtud, porque si Cristo hubiera pecado, estaríamos como en Génesis capítulo 3. Estaríamos de nuevo con un hombre recreado según Dios, en esencia como lo fue Cristo, pero nuevamente caído bajo la influencia del mal. No fue, gracias a Dios, el caso de nuestro Señor Jesucristo, que no como Dios, sino como hombre perfecto, logró resistir la tentación. Y gracias a eso su muerte fue válida, y gracias a esa muerte vicaria, como cordero inocente, limpio, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, así dice Hebreos, en virtud de esa muerte perfecta es que nosotros hoy
somos validados como hijos de Dios y somos santos y tenemos entrada al cielo de Dios. Esto es en virtud de que Cristo fue tentado, pero sin pecado. Ahora es interesante analizar cómo es la tentación de Cristo, ¿no? Dice capítulo 4 de Mateo, vamos a usar la narración que hace Mateo, capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y esto lo hemos mencionado otra vez, pero siempre es bueno remarcarlo. ¿Cómo que es llevado por el Espíritu para ser tentado? ¿Dónde se ha visto que el Espíritu de Dios, no es que Dios no tienta a nadie? Claramente, Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿por qué dice que fue llevado por el Espíritu para ser tentado? Dios no tienta. Pero eso no significa que Dios no nos permita ser expuestos a tentación. De hecho, lo va a hacer. Nosotros no podemos orar, no deberíamos orar diciendo, Señor, que yo no sea tentado. Eso es inviable. O sea, la tentación forma parte de la experiencia humana y mucha más la del cristiano. De hecho, es la manera en que crecemos. Si nosotros no fuéramos tentados, nunca veríamos victorias. Y al no ver las victorias, no creceríamos. La única posibilidad de vencer al pecado es siendo tentados. Por lo tanto, no es una oración lógica pedir que no seamos tentados. Señor, yo no quiero ser tentado. Dios te va a decir, yo mismo, en persona, el Espíritu Santo llevó a Cristo al desierto para ser tentado. Quiere decir que la tentación fue parte del perfecto diseño de Dios para el postrer Adán, que es Cristo, y también para el primer Adán. Porque el hombre fue creado libre de elegir. Y en esa libertad de elegir está potencialmente la posibilidad de elegir mal. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Así que esto es muy importante. Y otra palabrita técnica ahí, y ya paso a cosas más prácticas. Ahí dice para ser tentado por el diablo. Diablo es una expresión que aparece en la Biblia solo en relación a los hombres. Nunca diablo se utiliza en relación a Dios. Diablo se utiliza siempre en relación al hombre. Si ustedes buscan los pasajes donde Lucifer o Satanás está en relación con Dios, esos van a ser los nombres que utiliza la Biblia. Satanás o Lucifer. ¿De dónde viene Satanás? Job capítulo 1, vengo de rodear la tierra. Ese diálogo que existe, aunque parezca increíble, nunca está usada la palabra diablo, porque diablo es una palabra que se utiliza exclusivamente para el hombre, de lo cual yo deduzco también que acá Cristo es tentado como hombre. ¿Por qué? Porque el nombre que aparece acá es diablo. Así que esto es importante entenderlo, porque lo que vamos a leer es la tentación del diablo a un hombre, a un ser humano, como vos y como yo. Y por lo tanto podemos, y esperemos que así sea, sacar preciosas lecciones hoy para resistir nosotros y descubrir al diablo en sus maquinaciones. Porque claramente, el diablo es un especialista en tentar. Y en su galería de trofeos hay cabezas. Cabezas célebres están colgadas en la galería de trofeos del diablo. Está, primero y principal, la cabeza de Adán, la cabeza de Eva, la cabeza de Abraham, la cabeza de David, la cabeza de Moisés, la cabeza de... y sigo. Están todas. Todas esas cabezas están ahí. Porque todos fueron víctimas de su accionar. Y vos y yo también. La resistencia que Cristo hizo al pecado es lo que validó, insisto una vez más, que su muerte fuera aplicable a nuestra vida y sanarnos y limpiarnos de todo pecado. Así que vamos a sacar lecciones aquí de esto. Y dice el capítulo 4, versículo 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y acá está la primera tentación. Entonces, lo que digo, Satanás, el diablo, es un especialista en tentar. Él no usa patrones iguales a todos. Él va a ir con una tentación personalizada. Él te hace el traje a medida, es un sastre especialista. Él sabe lo que te cabe y ahí va. Va con lo específico. No tira a mansalva, no hace tentaciones ómnibus. Las tentaciones del diablo y de sus ángeles son siempre personalizadas. Así que siempre la tentación a vos va a venir por el lado que él conoce y sabe que tenés más probabilidad de caer. El diablo es un especialista porque ha practicado miles de años y en esa práctica
es que se acerca a Cristo. Por eso las tentaciones de Cristo son extrañas, son tentaciones premium, son el tope de su selección. Él utilizó armas seleccionadas con el Hijo de Dios, porque él sabía el enemigo que enfrentaba. Acá se está enfrentando en el desierto, se replica la batalla que varios miles de años atrás el diablo ganó frente a Eva primero y frente a Adán después, destruyendo a los dos primeros hombres, a los primeros seres humanos que fueron tentados sin tener una naturaleza pecaminosa. Esto es importante entenderlo. Nosotros somos tentados a partir de nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, nosotros ya tenemos el gen del pecado en nosotros y por lo tanto la tentación es en algún sentido más sencilla. ¿Por qué? Porque ya estamos fracturados, ya nuestro espíritu ha dado, nuestra mente ha dado lugar al pecado y por lo tanto la tentación ya trabaja sobre un terreno mancillado. En cambio, en Eva y Adán primero y en Jesús después, el diablo trabaja sobre un ser humano que no tenía pecado previo. Esto es muy importante entenderlo porque es distinto en nuestro caso en ese sentido. Jesús es tentado a partir de una plataforma de no pecado y por lo tanto es difícil, era muy difícil que cayera con cosas a las que nosotros también podríamos caer. Esa película burda que se llama La Última Tentación de Cristo es torpe pensar que Jesús podría haber caído en ese tipo de cosas. Pudo haber caído, sí. El diablo lo tentó de muchas maneras, no solo acá. Esta es solo la tentación primera. Cuando Jesús viene del bautismo, en los 3 evangelios la tentación de Cristo está en el mismo lugar. Es decir, esto no es casual. Después del bautismo, Cristo es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. O sea, en el inicio mismo de su ministerio público, Cristo es tentado. Cristo ya arranca ahí. A partir de su bautismo, el diablo le tira con munición pesada, ahí al toque del bautismo. Y vamos a ver las primeras de sus tentaciones premium. Dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la Biblia que Jesús tuvo hambre. Tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y dónde está la tentación acá? Vamos a mencionar primero el caso de 40 días y 40 noches. Cuando la Biblia dice que Jesús fue tentado 40 días y 40 noches, no está diciendo algo que solamente podría haber ocurrido con Jesús. Hubo hombres que han ayunado 40 días y 40 noches. Gille Ávila ayunó 41 días, o sea, uno más que Cristo, y vivió para contarlo. O sea, el ser humano puede ayunar 40 días. Queda en una situación de extrema debilidad, no sin agua, sin agua 3 días. Después se muere. Pero sin alimento, hasta 40 días el ser humano puede sobrevivir sin que sea necesario ningún milagro de por medio. Es decir, no hubo un milagro acá para que Cristo ayunara 40 días. Estaba en el límite de sus fuerzas físicas y el diablo sabía esto, porque cuando estamos físicamente muy débiles, naturalmente nuestra alma y nuestro espíritu son más proclives a la tentación del diablo. Dice que entonces, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y dónde está acá la tentación? Porque si definitivamente tenía hambre, el satisfacer el hambre es una necesidad legítima. ¿Hay pecado en comer cuando uno tiene hambre? No, claramente no hay ningún pecado en comer. Entonces, ¿dónde está acá la tentación? Si el hecho mismo no es pecaminoso, ¿dónde está la tentación? La tentación acá está en tratar de satisfacer una necesidad legítima de manera ilegítima. Tratar de satisfacer una necesidad legítima de manera ilegítima. Esta era una necesidad legítima. Tener hambre es una necesidad legítima. Y en tu vida y en la mía hay necesidades legítimas. El diablo no solo nos tienta al mal, el diablo nos tienta a cosas buenas, pero hacerlas de manera ilegítima. Por ejemplo, la más común, la más cotidiana es el sexo. El sexo es una necesidad legítima.
Dios creó el instinto sexual en el hombre, hay todo un sistema hormonal, hay todo un sistema neurológico, hay toda una estructura diseñada en nosotros para que el sexo resulte atractivo. El sexo tiene que ser atractivo. Si a vos el sexo no te atrae, tenés que ir a una consulta, porque te tiene que atraer. El sexo fue diseñado para ser atractivo. Es una necesidad legítima. ¿Y dónde está entonces la tentación del diablo? A satisfacer esa necesidad de manera ilegítima. Y esto puede pasar en un montón de órdenes de nuestra vida. Y la pregunta es esta: ¿qué necesidades legítimas en tu vida y en la mía hay que estoy tratando de satisfacer de manera ilegítima? Y ahí entran desvíos normales, digo desvíos normales porque pasan en los seres humanos, no hay que escandalizarse, que son las atracciones desordenadas hacia el mismo sexo, hacia el sexo opuesto, hacia ningún sexo, hacia fenómenos digitales o virtuales o autosatisfacciones sexuales que tienen que ver con desórdenes producto de la necesidad de satisfacer una necesidad legítima de manera ilegítima. Fíjate lo que le dice Jesús. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo nosotros podemos resistir la tentación a satisfacer de manera ilegítima una necesidad legítima? La única manera es saber que hay caminos ilegítimos. ¿Y cómo sé cuándo un camino es ilegítimo? Con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El sábado pasado estuve en un seminario de liberación que se hizo en una línea abierta a la vida, un trabajo de un pastor que venía de Italia, y él me pareció extraordinario el análisis que hace, extremadamente bíblico, muy diferente de todo lo que yo había escuchado hasta ahora que tenía que ver con sanidad interior y liberación. Pero él trabajaba fuertemente la palabra de Dios, y él decía esto: no hay posibilidad de que la persona sea completamente libre sin un conocimiento auténtico de la palabra de Dios. Porque sería ir en contra de lo que Dios mismo ha establecido. La palabra de Dios, el fortalecer la palabra de Dios, el meditar la palabra de Dios, el resistir con la palabra de Dios, te va a vos a dar la fuerza de saber, de entender cuándo algo legítimo está siendo satisfecho en tu vida de manera ilegítima. ¿Es ilegítima mi manera de satisfacerlo? ¿Cómo lo sé? Por la palabra de Dios. La Biblia dice, lo dice Pablo, yo no sabría que codiciar es pecado si la palabra no lo dijera. O sea, ¿cómo vamos a saber que algo está mal si en la palabra de Dios no habita en nosotros? Esta es la importancia. Esta es la importancia de que la palabra de Dios habite en nosotros. Buscarla, orar sobre ella, fortalecernos. Cristo, que podría haber utilizado una palabra nueva, porque de hecho Jesús dijo palabras nuevas y hoy forman parte, son palabra de Dios lo que Cristo dijo, pero sin embargo Jesús eligió en las 3 tentaciones utilizar palabras que ya estaban escritas, palabras de la ley, del Deuteronomio. Jesús resiste al diablo con palabra ya escrita, no con palabra nueva que también por ser de él hubiera sido palabra de Dios. Sin embargo, él elige resistir con palabra que ya estaba escrita, para demostrarnos a nosotros y ayudarnos a entender que nosotros también resistimos al diablo con la palabra escrita. Así que la primera tentación de Cristo, la primera tentación fuerte es satisfacer una necesidad legítima de manera ilegítima. Y te vuelvo a preguntar, pero todos tenemos derecho a ganar dinero, todos tenemos derecho a vivir bien, todos tenemos derecho a... Sí, hay un montón de necesidades legítimas. ¿Las estamos satisfaciendo también de manera legítima? Porque si yo satisfago una necesidad legítima de manera ilegítima, no voy a poder encontrar en esa satisfacción la bendición y el gozo que yo tendría si satisfago esa necesidad de manera legítima. En definitiva, estoy hipotecando, estoy comprometiendo la propia satisfacción mía al satisfacer una necesidad legítima de manera ilegítima. Vamos a la segunda. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios,
échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo dice, ya que vos me atacás con la palabra de Dios, yo también te voy a atacar con la palabra de Dios, ¿no? El diablo citando la Biblia, ¿qué tal? Esto es en el Salmo 91. El diablo conoce perfectamente la palabra de Dios, la conoce de pe a pa. Entonces, tranquilamente, su ataque puede venir aún utilizando la palabra de Dios. Pero dice, pero tirate si Dios te va a sostener. Vos sos su hijo amado, escrito está, los ángeles te van a sostener. Entonces, ¿cuál es el problema de tirarte desde arriba? ¿Acaso no es un hombre con propósito? ¿Acaso no naciste para ayudar a la humanidad? ¿No fuiste profetizado lo que iba a pasar con tu vida? ¿No está acaso escrito que vos vas a ser el rey, el Mesías prometido? Si todo eso es cierto, no tengas problema en tirarte porque Dios va a cumplir su palabra. ¿O acaso Dios no dijo que vos vas a reinar? ¿Acaso Dios no dijo que el Mesías va a gobernar con vara de hierro y cetro de justicia? ¿Acaso no está escrito que al Mesías se congregarán los pueblos? Si todo eso está escrito en la palabra de Dios que vos escribiste, entonces, ¿cuál es el problema? Dios te va a ayudar, Dios te va a salvar, Dios va a hacer que vos logres cumplir tu propósito. ¿Dónde está acá la tentación? La tentación acá está en forzar a Dios a obrar de acuerdo a mi camino y no de acuerdo a su camino. Muchas veces nosotros obligamos a Dios a actuar. Señor, yo necesito que vos me bendigas. Yo voy a comprar esta casa, bendecime. No le pregunto a Dios cuál es la casa que tengo que comprar, bendecime. Señor, yo siento que trabajar en el bingo es tuyo, este trabajo que me diste. Bendecí mi trabajo. Entonces forzamos a Dios a que Él actúe contrario a su propósito. Esto es tentar a Dios. ¿Cuál es entonces la respuesta que le da Jesús? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, Deuteronomio 6:16. Claro, a veces cuando leemos esto decimos, claro, el diablo le dice, Jesús le dice al diablo, no me podés tentar. No. Jesús no está usando este versículo para él. Él no está diciendo, no me tientes a mí, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús, ¿qué le está diciendo? No tentarás al Señor tu Dios. Yo no puedo tentar a Dios haciendo que Él haga algo porque yo lo fuerzo a hacerlo. Dios no puede ser tentado, Dios no puede ser forzado a algo que Él no quiere hacer. Por eso es importante que nosotros tengamos cuidado también. Como cuando nosotros les explicamos a los jóvenes y adolescentes por qué no ir a determinados lugares. Pero si el Espíritu va conmigo, sí, el Espíritu va a ir con vos siempre. Eso es promesa de Dios. Vos te podés meter digamos, en la mesa chica del narcotráfico mexicano y el Espíritu va a estar ahí. No te quepa ninguna duda, porque el Espíritu va con vos. Está en tu interior. ¿Cómo está ese Espíritu? Después lo hablamos, pero que va con vos, va con vos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros nos exponemos a cosas que a Dios no le agradan, podemos estar forzando a Dios a que actúe de una manera obligada, y yo no puedo obligar a Dios. Es el mismo caso. A mí un pastor me decía, me acuerdo hace muchos años, ¿no?, que hacía sanidad interior y liberación, que si yo voy a 140 en la ruta y la máxima es 120, yo estoy violando una regla de tránsito. Y si yo violo una regla de tránsito, yo no puedo obligar a Dios a que me cuide si yo estoy violando una norma. Puede ocurrir que pase sin que me dé cuenta, pero no debería hacerlo a conciencia. Porque si no, yo estoy obligando a Dios que me cuide, aunque yo estoy en una situación que conscientemente sé que no debo estar. Si yo no puedo exponerme a una situación donde fuerzo a Dios a actuar de una manera obligada, que Él no tenga plan B, no puedo hacerlo. Porque yo no puedo arrinconar a Dios, no puedo ponerlo a Dios contra las cuerdas. Dios siempre va a ser soberano, Dios siempre va a ser libre, Dios siempre tiene que tener la posibilidad de obrar. Y estas son tentaciones sutiles que nosotros, tirate, Dios te va a proteger, está escrito, Él va a mandar a sus ángeles. Pero ¿qué pasaba si Jesús se tiraba? Dios no hubiera tenido opción. Si hubiera
Jesús hubiera puesto a Dios en la forzosa necesidad de auxiliarlo. Y yo no puedo poner a Dios, no puedo tentarlo, forzándolo a una situación donde Él no tenga otra alternativa. Tenemos que tener cuidado, yo tengo que tener cuidado. ¿Cómo estoy administrando mi vida? ¿Qué cosas estoy haciendo? Dios me va a guardar, pero yo tengo que mantenerme en sus caminos. Si me voy de los caminos, ¿Dios me va a guardar? Muy probablemente sí. Pero qué bueno sería que yo no fuerce a Dios a actuar de una manera tal que Él no tenga otra alternativa que ayudarme. Esta es la tentación. La primera tentación, ¿cuál es? A resolver de manera ilegítima una necesidad legítima. La segunda tentación es exponer a Dios a una situación, viviendo al límite, haciendo lo que no debo, metiéndome en cosas que no debo, escuchando lo que no debo, viendo lo que no debo, forzando a que Dios me ayude, aún sabiendo yo que es un lugar, una situación, una realidad donde Dios no estaría ahí. Y esto es importante que lo entendamos, porque el diablo lo está invitando a Jesús a que Él fuerce a Dios a actuar de una manera tal que no tenga alternativa. Y nosotros también involuntariamente podemos estar forzándolo a Dios a lo mismo. Y vamos a la última. 8, versículo 8 de Mateo. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Primero y principal, ¿el diablo está mintiendo al decirle todo esto te daré? Si ustedes van al pasaje paralelo de Lucas, ahí amplía Lucas y dice, porque a mí me ha sido entregado, dice el diablo, y a quien quiero lo doy. ¿Y quién le entregó eso al diablo? Mirar al que está al lado y decirle, vos se lo entregaste. El hombre se lo entregó. En el Edén, no se lo diga, sobre todo si es la suegra, pues después no te hace los ravioles. Vos se lo entregaste, yo se lo entregué. El hombre se lo entregó. El hombre le entregó el dominio. El hombre le entregó el dominio a Satanás en el Edén. Y realmente el mundo entero, dice Juan, está bajo el maligno. De hecho, Satanás es llamado el príncipe de este mundo por la Biblia, porque de hecho él tiene la autoridad. Y dice, dada por el hombre. Entonces, ¿qué le dijo el diablo? Todo esto te daré si postrado me adorares. Y acá el diablo muestra finalmente su hilacha, ¿no? Su anhelo más profundo, que es recibir adoración. El diablo desde el Edén, desde antes del Edén, desde la creación, quiso recibir adoración. Solo hay 2 lugares en el Antiguo Testamento donde veladamente se habla de la caída del querubín cubridor. Es Isaías 14 y Ezequiel 28. Son los únicos lugares en el Antiguo Testamento donde se vislumbra apenas lo que ocurrió en esa catástrofe celestial que fue la caída, donde Lucifer arrastró a la tercera parte de los seres creados, ¿no? Todos seres creados sin pecado, pero con la posibilidad de pecar. Y en esa caída, donde Satanás arrastró a la tercera parte del ejército celestial, su principal objeto es subiré al trono. Así dice Isaías, subiré al trono y allí me sentaré. Él quería recibir la adoración de Dios y él sigue queriendo recibir la adoración de Dios. Por eso detrás de todo lo que él hace, busca adoración. Detrás de los ídolos. ¿Por qué Dios no quiere que nos hagamos estatuas? ¿Por qué Dios no quiere que nos hagamos imágenes? Que Él es caprichoso, que Él no quiere que yo me haga una imagen del Gaucho Gil o de María o de quien sea. ¿Por qué Dios no quiere? Porque detrás de todo objeto que no es Dios, automáticamente detrás de ese objeto al que yo le estoy rindiendo culto, se le va a pegar un demonio, automáticamente. ¿Por qué? Porque yo estoy rindiendo estoy rindiendo culto a un objeto. Y tras ese objeto de culto, sea un tótem, un cacho de piedra o una figura, ninguna imagen, no te harás imágenes, dicen los mandamientos. ¿Por qué? Porque automáticamente donde yo empiezo a adorar ese bafle, es ridículo adorar ese bafle, es lo mismo. Si yo empiezo a adorar ese bafle, automáticamente un demonio se le va a pegar al bafle porque él busca recibir adoración. Esto que digo así se comprueba y es demostrable cuando uno trabaja en liberación. El diablo busca adoración. Ahora, vamos a la tentación.
¿Y dónde está la tentación acá? Porque esta sí es rara. Es decir, lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Tentar al Hijo de Dios con los reinos, ¿con qué lo va a tentar? Porque dice la gloria de ellos. ¿Y con qué lo va a tentar a Jesús? ¿Con la plata, con el oro, con Wall Street, con las reservas de oro del mundo, con la plata, con los bienes? Con eso lo van a tentar a Jesús. Esta sí que es rara. Porque Jesús, el Hijo de Dios, podría haber sido tentado por el dinero, por la plata, por los bienes, por el poder, por la ostentación, por el oro. ¿Dónde está acá la tentación? ¿Dónde está acá la tentación? ¿Qué vio el Hijo de Dios ahí? ¿Qué vio cuando Satanás le mostró todo eso? Él vio lo que estaba detrás. Violencia de género, abuso sexual infantil, prostitución, drogadicción, homicidios, hambre, hacinamiento, explotación. Eso es lo que estaba detrás. ¿Y sabés dónde está? Porque eso es la más terrible de todas estas. Porque el diablo le dice, yo estoy dispuesto a cederte todo esto que con gran trabajo he logrado por un segundo de tu adoración. Por eso esta es la más terrible. Porque en ese instante el Hijo de Dios tuvo la oportunidad de eliminar toda el hambre, toda la droga, toda la prostitución, todo el abuso, toda la violencia, en un instante de adoración al diablo. Por eso esta es la más terrible. Pongámonos nosotros en esa situación. Pongámonos nosotros en esa situación. Esta tentación fue terrible, porque Jesús venía a eso. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces el diablo le dice, mirá, yo te lo doy. Entonces, ¿dónde está acá la tentación? Es alcanzar todas las victorias que él alcanzaría a través de la cruz sin pasar por la cruz. Alcanzar todas las victorias que Jesús obtendría a través de la cruz sin pasar por la cruz. Y por eso el diablo a vos y a mí nos invita a alcanzar cosas que podemos alcanzar a través de la cruz sin pasar por la cruz. Porque el diablo sabía que en la cruz estaba, como efectivamente ocurrió, su sentencia de muerte, para destruir por medio de la muerte al que tenía el poder de la muerte y librar a todos por los que el poder de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, dice Hebreos 2, para destruir por medio de la muerte al que tenía el poder de la muerte. Si Satanás lograba que Cristo no, Señor, en ninguna manera esto te acontezca, le dice el líder de sus discípulos, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo, porque pones las cosas, la mira en las cosas del hombre y no en las cosas de Dios. Satanás siempre intentó apartar a Jesús de ese propósito, porque él sabía que en la muerte de Cristo estaba su sentencia de muerte. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De nuevo Deuteronomio 6, para resistir a la más terrible, a mi criterio, de las tres tentaciones. Y yo te hago esta pregunta. ¿No será que en tu vida también el diablo te está invitando a alcanzar victorias que alcanzarías por la cruz sin pasar por la cruz? Claro, a cortar la curva, dice Tique, a hacer el atajo sin pasar por la cruz. No hay manera de alcanzar victorias en nuestra vida, en tu vida y en la mía, sin pasar por la cruz. Porque la cruz es el punto de encuentro. La cruz es donde morimos a nosotros mismos.
La cruz es el punto donde yo dejo de ser yo y Cristo empieza a vivir en mí. ¿Acaso no dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en mi humanidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Querés victorias en tu vida espiritual? La noticia que tengo para darte, la única, es que no van a estar en tu vida si no pasás por la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo es donde nosotros somos auténticos. En la cruz de Cristo renunciamos a nuestra soberbia. En la cruz de Cristo renunciamos al control de nosotros sobre nosotros mismos. En la cruz de Cristo salen a la luz nuestros pecados más profundos, más ocultos. En la cruz de Cristo es donde adquirimos el poder. En la cruz de Cristo es donde el diablo fue vencido. En la cruz de Cristo es donde fuimos salvos. En la cruz de Cristo es donde empezamos a ser nuevas criaturas. No hay otro punto para alcanzar la victoria en nuestra vida que no sea a través de la cruz de Cristo. Un día, todos los reinos serán de Cristo. Un día, todo esto que el diablo demostró va a ser realidad. Un día, el Señor Jesús va a gobernar. El lobo morará con el cordero y el león dormirá en la cueva de la serpiente. Un día, el niño dormirá en la cueva de la serpiente. Un día, el mundo participará de un gobierno verdaderamente justo, verdaderamente recto. Un día, un año, 1000 años quizás, el mundo disfrutará de un verdadero gobierno como Dios manda. Como Dios manda. Entre tanto, nuestro lugar es la cruz. El lugar de Cristo fue la cruz. Un día todo esto que el diablo le mostró va a ser realidad, pero no sin la cruz. Quiero cerrar con esta idea. Si bien el diablo es profundamente personalizado en sus tentaciones, él usa estrategias que son convencionales a lo largo de los siglos. Si me proyectás el PowerPoint, es cortito, es una placa para ir cerrando. Yo quiero que comparemos 3 situaciones. Una está en Génesis 3, otra es la que está acá en Mateo 4 y la otra está en la otra punta de la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 2. ¿La tenemos ahí? Ahí estamos llegando, Porque como les decía antes, el diablo es profundo. Ahí está. Vamos a comparar Mateo 4, Génesis 3 y Primera de Juan 2. Mateo 4 es Jesús, Génesis 3 es el hombre sin caída, o en la caída, pero antes de la caída, y Primera de Juan 2 es lo que nos toca a nosotros. Vamos, entonces avanzamos, ahí nos quedamos. Que estas piedras se conviertan en pan. Es la primera tentación. Lo que dijimos antes, satisfacer una necesidad legítima de manera ilegítima. Mira lo que es, mira la altura que hay, tírate abajo. Forzar a Dios a actuar de una manera tal que no tenga otro camino a elegir. Y finalmente la tercera, le mostró todos los reinos y su esplendor, es la última que vimos. Todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, ¿qué pasó en Génesis capítulo 3? Damos un clic ahí. ¿Qué pasó? A ver. El fruto que era bueno para comer. Comer pan. El fruto, dice Eva, era bueno para comer. El fruto era agradable a los ojos. Estas son observaciones de Eva. Y era deseable para alcanzar sabiduría. Si quieren, lean en Génesis capítulo 3 y van a ver que Eva vio que el fruto que la serpiente le ofrecía era bueno para comer, era agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Observen el paralelismo. Bueno para comer, agradable a los ojos, deseable para alcanzar sabiduría. ¿Y qué dice Primera de Juan 2 respecto a nosotros? La siguiente. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿No hay un paralelismo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Fíjense cómo en 3 situaciones distintas, ante personas distintas, el diablo utilizó mecanismos similares. Y pensá en tu situación y pienso yo en la mía.
Analizá tus tentaciones, las que otros pueden saber o las que solo vos y Dios saben. Seguro se puede encuadrar en alguna de las tres cosas que están en amarillo. La tentación que a vos te está afectando tiene que ver con los ojos, o tiene que ver con tu naturaleza pecaminosa, carne es naturaleza pecaminosa, o tiene que ver con vanagloria de la vida. Seguro, ¿no? Así que pensá vos y pienso yo, ¿en cuál de las tres columnas le vas a poner la cruz? Tiene que ver con tu naturaleza caída, con tu carne, algo que vos deseas. Tiene que ver con tus ojos, algo que entra por la mirada, o tiene que ver con algo que anhelás, vanagloria de la vida. Seguro. Entonces, qué bueno que en este momento vos desnudes al diablo en sus maquinaciones. Y en este momento, como hizo Jesús, con la palabra de Dios, elijas desnudar al diablo en sus maquinaciones y decir, el día de hoy yo vuelvo a la cruz de Cristo. El día de hoy yo regreso al punto de victoria. El día de hoy yo renuncio a satisfacer mi vida de acuerdo a mis propios caminos, a satisfacer una necesidad legítima de manera ilegítima, a forzarlo a Dios que me acompañe en una aventura donde a Él no le queda otra alternativa que acompañarme. O quizás renuncio a la vanagloria de la vida, a buscar cosas que no tienen destino eterno, que son madera, heno u hojarasca, que no pasarán del tribunal de Cristo. ¿Por qué hoy vos y yo no elegimos renunciar a esa ligadura, a esa atadura con la que el diablo nos viene condicionando días, meses y años? Es un prejuicio, es una atadura vieja, es una falta de perdón. ¿Qué es lo que nos está ligando a nosotros a impedirnos crecer y llevarnos a donde Dios quiere llevarnos? El diablo va a seguir tentándonos. No le podemos pedir a Dios que el diablo no nos tiente. Pero dice la Biblia que si nosotros le resistimos, Él va a huir. Eso es promesa de Dios. Y te hago esta pregunta. ¿La Biblia dice que nuestra fe vence al diablo? ¿Dice eso la Biblia o no? ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Dice Juan. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Al diablo no lo vence nuestra fe. El diablo ya está vencido. El diablo ya está vencido. El diablo fue vencido por Cristo en la cruz. No necesitamos vencer al diablo. El diablo ya está vencido. Lo que nosotros necesitamos es vencer el dominio que Él todavía tiene sobre nuestra naturaleza caída, porque sobre nuestra naturaleza caída Él sigue teniendo el control. En la medida que nuestra carne es crucificada con Cristo, menos dominio del diablo habrá sobre nosotros y más poder de su espíritu tomará el control de nuestras vidas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todos podemos poner una cruz en alguna de estas columnas, pero qué bueno que si el Señor en esta mañana te marcó que algo de eso tiene que ser llevado a la cruz, hoy lo hagas. Porque lo mejor que te puede pasar es lo que hizo Jesús. Resistir al diablo no con herramientas nuevas. Jesús no utilizó ninguna herramienta nueva, no utilizó ningún láser, ninguna bomba atómica para destruir al diablo. Usó la palabra escrita de Dios, y ni siquiera palabra nueva que Él había dicho ahí, la palabra que ya estaba escrita en la ley de Moisés. Hoy también nosotros, teniendo el mismo espíritu y teniendo la misma palabra de Dios, podemos vencer. Cierro ahora sí con la manera en que Lucas, que también está en capítulo 4, habla de la tentación de Cristo. En Lucas 4 dice lo siguiente: Jesús, lleno del Espíritu Santo, después del bautismo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Es la misma expresión. 4:1 de Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de su bautismo en el Jordán. Y el 14, después de la tentación, Lucas 4:14, que dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu y se difundió su fama. Jesús del bautismo
volvió lleno del Espíritu, pero de la tentación volvió en el poder del Espíritu. Cuando nosotros vencemos a Dios con la palabra de Dios, es donde obtenemos el verdadero poder en el Espíritu. No tiene que ver con dones, no tiene que ver con capacidades, no tiene que ver con trayectoria ni asistencia a un lugar cristiano. Tiene que ver simplemente con victoria sobre el pecado en la autoridad que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Te invito a cerrar tus ojos y quizás puedas decirle en esta mañana: Señor, yo reconozco que muchas veces el diablo me engaña y me ha engañado. Quiero volver a tu corazón, Señor. Quiero renunciar en esta mañana a los argumentos que tan prolijamente he construido en estos días, meses o años para justificar algo que no te agrada. Hoy llamo a las cosas por su nombre. Hoy me doy cuenta, Señor, que estoy tratando de resolver algo legítimo de una manera ilegítima. O estoy tratando, Señor, de forzarte a que me acompañes en una aventura en la cual vos no quisieras estar. O, Señor, más aún, estoy tratando de alcanzar cosas que espiritualmente me corresponden, como a Jesús le corresponde espiritualmente la autoridad en el mundo, pero no quiero pasar por la cruz. Y en esta mañana, Señor, yo voy nuevamente a la cruz, donde empezó todo, donde un día me arrodillé y dije: confieso mis pecados, recibo al Señor Jesucristo como mi Salvador y Señor. Si no lo hiciste, hoy es el día. Pero si lo hiciste hace un año, 10, 20, 50, y el diablo te engañó porque es el gran engañador, el gran simulador, hoy, en esta mañana, sin dilatarlo más, simplemente volviendo a la cruz, simplemente reconociendo el amor restaurador de Jesús, podés retomar el camino recto. Padre, yo te pido en esta mañana que, más allá de las limitaciones del lenguaje o de la palabra, sea tu Espíritu el que pueda apelar a cada corazón, porque es el Espíritu el que convence, dice tu palabra, y por eso no vamos a convencer a nadie con palabras, pero tu Espíritu sí, Señor. Y por eso, humildemente te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu el que esté hablando en esta mañana a cada corazón. Habla, Señor, como decía el profeta, habla que tu siervo escucha. Qué bueno que puedas hoy abrir tus oídos, renunciar a la soberbia, renunciar a la altivez. Seguramente tenés 1.000.000 de argumentos y el diablo seguramente te dio letra para levantar argumentos inteligentísimos, para validar o justificar cosas que en el fondo sabés que no es lo que Dios quiere. Entonces, si en el fondo sabés que no es lo que Dios quiere, yo te invito a derrumbar en el nombre de Jesús tu castillo de naipes, de ponerle fuego a ese andamiaje de madera para sostener tu argumento tan prolijamente construido, y en el nombre de Jesús volver a la cruz y decir: Señor, con Cristo estoy crucificado. No quiero ya vivir yo, quiero que Cristo vive en mí. Quiero ser libre en esta mañana, quiero ser libre en mi vida de los argumentos falaces que el diablo ha sembrado con tanta malignidad. Señor, gracias en esta mañana porque tu palabra nos ayuda. Y aunque somos débiles y torpes en entenderla, tu Espíritu nos revela las maravillosas verdades, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para vos. ¿Lo crees a esto? ¿Vos crees firmemente que Dios ha preparado cosas que ni siquiera has imaginado? Bueno, esto lo dice la Biblia. Pero a veces, buscando alcanzarlas,
a nuestra manera, perdemos el foco de que no es posible llegar a eso sin pasar por la cruz. Qué bueno que cada día, cada mañana, hagamos este ejercicio, o cada noche este ejercicio de confesión, y confesemos nuestros pecados. Dice la Biblia que si confesamos, Él es fiel y es justo y nos perdonará, y la sangre de Cristo nos limpia. Qué bueno que es esto. Hoy te animo a tomar una decisión personal, una vez más por Cristo, y decir: Señor, yo renuncio a tener el timón aún de las cosas que me parecen más legítimas, y vuelvo a ese primer amor, vuelvo a esa primera búsqueda, vuelvo a ese primer clamor, a ese primer encender que un día hubo en mi vida. Lo mejor de Dios no está atrás, querido. Lo mejor del Señor para tu vida no está en el pasado y en la historia. No está escrito en pergaminos llenos de telaraña, en alguna foto de los recuerdos. Lo mejor de Dios siempre está adelante. Siempre lo mejor de Dios para tu vida está adelante. Siempre es más lo que hay por alcanzar que lo que ya alcanzaste. Siempre Dios tiene planes de bien y no de mal, porque Él no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No te librará de la tentación, sino que usará la tentación para hacer de vos una mejor persona. Así como el barrilete solo se remonta contra el viento, tu vida solamente alcanzará las alturas enfrentándote al viento de la contrariedad que el diablo librará contra vos. Y encontrarás que la tentación que el diablo intenta poner es en realidad un trampolín que te catapulta hacia algo más alto de Dios, que podés estar lleno del Espíritu, pero Dios quiere que vayas en el poder de su Espíritu, y no hay poder sin victoria, y no hay victoria sin renuncia, y no hay renuncia sin cruz. Por lo tanto, hoy es el día de volver a la cruz. Hoy es el día de encontrarnos nuevamente allí en la cruz de Cristo. Hoy es el día nuevamente para decir: Señor, me deshago de toda esta mochila de piedras, me despojo de todo el peso del pecado que me asedia y corro con paciencia la carrera que tengo por delante, puesto mis ojos en Jesús, porque Él y solo Él es el autor, y solo Él es el consumador de la fe. Padre, habla a cada corazón. Yo me voy a callar porque no quiero importunar este momento personal, pero me gustaría que nos tomemos 2-3 minutos, cada uno en silencio, para que, habiéndome callado yo, vos puedas hablar sin interrupciones con el Señor lo que el Espíritu te ponga ahí en el corazón. Y después de haber pasado 2 o 3 minutos, no antes, quiero invitar al equipo de alabanza para que nos despida